En este año 2024 salió un protocolo más de la Suprema Corte de Justicia, que le encanta legislar a través de los protocolos, un protocolo más de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la detención. Y lo que hemos hablado días atrás y hoy, lo busqué de inmediato el protocolo y guarda silencio. Me atrevo a decir, después de la lectura del protocolo sobre la detención de la Suprema Corte de Justicia del 2024, que todos los errores que se han cometido de aquí para 40 años atrás están silenciados en el protocolo de la detención. El sin demora, por ejemplo, del que hablábamos, el asumir la investigación en el lugar de los hechos, pero hoy quería dedicarme a un encuentro, ¿no? A un encuentro sorpresa mía, porque yo como extranjero me leí el antiguo párrafo primero del artículo 16 constitucional, de que todo acto de molestia exige una orden escrita de autoridad. Y estudiando carpetas o expedientes o averiguaciones previas, como se llamaba antes de la reforma del 2008 en México, yo busqué lo que se llama el acuerdo de retención, ¿no? ¿Por qué le llamé acuerdo? Yo era extranjero, soy extranjero y no sabía que le llamaban acuerdo, pero en México se usaba la palabra acuerdo. Toda decisión de autoridad exige un acuerdo. Y entonces ahí empecé a buscar los acuerdos, dígase una nota, dígase un proveído, dígase lo que sea, en el que constara por qué una persona fue recibida por la fiscalía y retenida por 48 horas. Y luego de expediente más 100 expedientes más 1000 expedientes en todo México, me di cuenta de que, como la Constitución lo dice, ya lo dijo. Y como el fiscal puede retener al imputado por mandato de la Constitución política, entonces el detenido, estaba retenido por 48 horas, y en razón de esa detención constitucional se legitimaba la retención ministerial y no había absolutamente nadie que se opusiera. Mi segunda investigación sobre la retención fue si se notificaba al imputado, para que el imputado detenido a la orden por 48 horas en el Ministerio Público, supiera por qué estaba retenido. No había notificación. Mi tercera investigación fue si ese acuerdo de retención se notificaba al defensor del imputado, que se apersonaba a la Fiscalía del Ministerio Público a preguntar por su cliente. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que tampoco se notificaba al defensor. Y mi pregunta a la mayoría de los defensores es: ¿usted puede hablar con el cliente? A veces sí, a veces no. O hay una tendencia del fiscal a impedir que el detenido o retenido pueda hablar con su abogado defensor, bajo un montón de argumentos que son falsos, que en definitiva es violar la Constitución política en relación con la incomunicación de una persona. Una persona puede estar retenida a la orden del Ministerio Público, pero no incomunicada, porque hay una prohibición constitucional de incomunicación del detenido. A esto se sumaba una arbitrariedad. El imputado era eh, puesto a la orden de la fiscalía en la cárcel del estado, del lugar, de la ciudad. Se recibía al detenido, se iba a la fiscalía a decirle: este imputado está retenido a la orden suya. El fiscal no lo recibe,
no lo encuentran, no lo localizan, no, no nada. No le importa verlo, ¿no? Como decíamos, no le importa si está dañado o no dañado, enfermo o no enfermo, lesionado o no lesionado, desnudo o vestido, si habló con sus padres, si habló con su esposa, si habló con sus hijos. Pasaban 48 horas y el fiscal no sabía absolutamente ninguno. Y cuando le pedía la audiencia al juez, aún hoy, diciembre del 2024, aún hoy, el fiscal pone a disposición del juez y el juez recibe a disposición estando el muchacho en la cárcel. Nadie tiene contacto con él a pesar de una palabra tan fuerte como sin demora. Lógicamente, la mayoría de las torturas que se producen, el 60% de las torturas que se producen en los 32 entidades federativas, en unos más, en otros menos, pero ninguna baja del 60%, se producen desde la detención policial a la puesta a disposición del juez. El acuerdo de retención obliga al fiscal a analizar la detención, artículo 149, para ver si fue fragancia o no fragancia, si fue por delito o no por delito. El acuerdo de retención exige, artículo 131, fracción novena, en relación con el 149 ya citado, analizar el hecho delictivo, porque una persona puede estar detenida por la policía sin saber, sin ser un hecho delictivo, artículo 140. Lógicamente, en ese acuerdo de retención hay un fundar y motivar. El fiscal dice, lo retengo para esto y esto y esto y esto y esto. Y por tanto, entonces ese acuerdo ordena investigar. Artículos 131 y 212. En ese acuerdo, el fiscal debe analizar las circunstancias por las que se detuvo al imputado y si fuera un adolescente, hacer que prevalezca el interés superior del niño. En ese acuerdo de retención, el fiscal puede encaminar la detención para que se realice un mecanismo alternativo de solución de controversias o, en su defecto, que se aplique un criterio de oportunidad a favor de este detenido, artículo 256, y en caso de que se trate de un adolescente, artículo 128. El acuerdo de retención. Como no se ha hecho, me ha llevado a escribir y escribir, escribir repetitivamente en algunos libros sobre el acuerdo de retención y por eso hoy dedicarme un espacio al acuerdo de retención que debe ser notificado al imputado personalmente por el fiscal que lo ordena, al defensor del imputado por el fiscal que lo ordena y que lógicamente el fiscal tiene que tener contacto con la persona que recibe. Suena como humano esto, ¿no? Suena como humano. Ojalá que sea humano, que se humanice y así vamos a darnos cuenta de la calidad en la administración de justicia. Y todo esto depende de que el fiscal asuma la conducción y mando de la investigación. Muchas gracias.